quisiera pedirles que todos ya estuvieran sentados para poder iniciar la plática de hoy. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios en este momento. Padre, reconocemos que sin el Espíritu Santo nosotros somos incapaces de poder transmitir un mensaje que viene de tu corazón. Y también somos incapaces de recibir lo que tú nos quieres hablar esta mañana. Por eso te pedimos, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros con toda libertad, usándome como un instrumento, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tú me quieres decir a mí, a cada uno de nosotros, Señor. Hay un mensaje que viene de tu corazón para nosotros y queremos que encuentre corazones receptivos a lo que tú nos quieres decir, Señor. En tu nombre echamos fuera toda situación que pueda interrumpirnos, cualquier cosa que pueda distraernos, Señor, de estar y de recibir lo que tú quieres que nosotros recibamos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tengo que empezar por decir que esta plática es para mí. Lo que hoy quiero compartirles es algo que a mí me cuesta mucho trabajo y al ver lo que vamos a exponer este día, quiero que tengan eso en mente. Quiere decir que Dios a mí me está hablando algo de cómo poder establecer ese ambiente apropiado para los milagros en mi vida. Esto es algo personal para cada uno de nosotros. Permíteme que me introduzca con una ilustración. Todas las plantas necesitan una atmósfera o un ambiente adecuado para poder florecer. Y me llama la atención en particular las orquídeas. Las orquídeas son de las flores seguramente más hermosas, más exóticas que la naturaleza provee. Sin embargo, las probabilidades estadísticas de sobrevivencia son mínimas. Espero a que estén sentados para poder continuar. Gracias. Digo, las orquídeas son hermosas, son exóticas, pero estadísticamente tienen muy pocas probabilidades de sobrevivencia. Y resulta que apenas una o dos semillas de las orquídeas logran germinar en medio de cientos de miles. Y en este sentido, a mí se me parece al hombre y a la mujer, de entre millones de espermas, solamente uno es el que llega a la meta. Algo parecido sucede con la orquídea. Las semillas de la orquídea necesitan un ambiente específico durante su primer año de vida porque de otra manera no van a sobrevivir. ¿Y qué es lo que se necesita para que germine la semilla? Cuando el viento dispersa las semillas de la orquídea, es necesario que caigan en una grieta o en una hendidura, pero además que ésta contenga una cantidad exacta de humedad y que esté la presencia ahí de un hongo específico. Resulta que la semilla de la orquídea establece una relación simbiótica con un hongo en particular. Y como ustedes saben, hablando de esta relación simbiótica, quiere decir que los dos sacan provecho de la vida que comparten. Eso quiere decir simbiótica. El hongo alimenta a la orquídea con agua, también le proporciona minerales, a cambio de que la orquídea le dé los azúcares que el hongo necesita para la fotosíntesis. Si la planta no cuenta justo con esta atmósfera, la orquídea se marchita y muere. Quiere decir que ciertas atmósferas o ambientes favorecen o impiden los milagros. El domingo pasado, varias personas pasaron aquí al frente, dieron su testimonio de los milagros que Dios ya hizo.
y nos gozamos con lo que Dios ya empezó a hacer. Pero ahora les hablo a los que no han recibido milagros. ¿Será que ya se le acabaron a Dios? Entonces, pudiera ser que no tenemos ese ambiente favorable para que los milagros sucedan. En el Evangelio que Marcos escribió, se narra que un día Jesús se encontró en medio de un ambiente que no era apropiado para realizar milagros. Capítulo 5 de Marcos dice que Jesús levantó a una niña entre los muertos. Más adelante, el capítulo 6 habla que Jesús alimentó a 5,000 varones con toda su familia, y lo hizo solamente con 5 panes y 2 peces. Y estos dos portentos suceden mientras que Jesús estaba en Nazaret. Pero en ese lugar, que a pesar de que sí hubo milagros, no contaba con la atmósfera, con las condiciones necesarias para que Jesús hiciera milagros. Y eso es lo que nos dice la Escritura. No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, como las personas que el domingo pasado dieron su testimonio. ¿Cuántas eran? Unas pocas, no era la mayoría. La Nueva Traducción Viviente dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no puede hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y los sanó. Recuerden que hay pasajes donde se dice que Jesús estuvo con la multitud y los sanó a todos. Aquí solamente era algunos poquitos. Entonces, déjenme tratar de explicar un poquito. A mí se me figura que hay ciertos obstáculos que están impidiendo los milagros en nuestra vida. Bueno, voy a empezar un poco para atrás. ¿Quién necesita todavía un milagro en su vida? Los que no necesiten se pueden ir, ya pueden comer, que les vaya muy bien. Pero si tú necesitas un milagro, y creo que aquí la mayoría necesitamos un milagro, entonces tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos quiere decir, porque hay obstáculos. El milagro que Dios quiere hacer en tu vida y que también quiere hacer en mi vida generalmente encuentra una serie de obstáculos, como cuáles, como el temor, la duda, la decepción del retraso de este milagro, el escepticismo y también las circunstancias adversas. Cuando esto se da, es cuando decimos, no, a mí no me va a tocar, no, esto a mí no me sucede. Por eso graba en tu corazón este pensamiento. La voluntad y el propósito de Dios es manifestar su poder sobrenatural en cualquiera y en todas las necesidades de tu vida. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos tomarnos la aspirina media hora antes que nos diera el dolor de cabeza, ¿verdad? Pero no sucede así, sino que hasta que nos duele la cabeza, entonces vamos y buscamos la aspirina. Pero imagínate que en vez de aspirina nosotros contáramos con un milagro cada vez que nosotros lo necesitamos. Y si tú conoces un poquito a Dios, sabes que lo que Él hace siempre es espectacular, aunque a veces lo hace de manera muy sencilla. Pero siempre es maravilloso porque es conforme a su propia naturaleza. Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos tomar la decisión de enfrentar cada obstáculo y cada reto con fe en Jesucristo. Tenemos que estar asombrados por las grandezas de nuestro Dios y no perder el enfoque ni dejarnos vencer porque nosotros todavía no vemos la necesidad. Déjame hacer también un paréntesis aquí que quiero compartir contigo. Espero que tú lo pongas en práctica. Es muy peligroso tener fe en la fe. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo tengo fe. ¿Cómo de qué? Pues yo tengo fe que este cachito de la lotería me va a hacer rico. Tiene fe, ¿no? Y hay una tía de Susi, que sí la puedo decir. Bueno, ya se murió, pero no le va a hacer nada a la tía. Muy cristiana y de golpe de pecho, pero compraba sus cachitos de la lotería. Y según ¿cómo se dice? La terminación,
Si terminaba en 119, lo metí en el Salmo 119. Eso no produce milagros, ¿verdad? Nosotros no creemos en el sorteo, en el azar. Dios tiene y está haciendo su voluntad. Entonces, nosotros cada vez que hablemos de fe tenemos que decir, mi fe está puesta en Jesucristo. Entonces, vamos a tardarnos un poquito más, pero vamos a ser bien precisos de que nuestra confianza, de que nuestra fe está puesta en Jesucristo. Ahora, lee este pasaje con detenimiento, fíjate. Miren a las naciones, dice el profeta, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Detente por un momento y medita lo que la Escritura nos está diciendo. Y lo que está diciendo es lo siguiente: asómbrate, Rolando, asómbrate, Dani, asómbrate, Ramón, Damián, asómbrate, Rogelio, asómbrate, Miguel, Eric, porque Dios está diciendo, este día voy a hacer cosas sorprendentes y la obra que yo voy a hacer en ti no te la vas a creer. Eso es lo que dice la Escritura. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a creer que esto que estamos diciendo es una realidad para nosotros. Yo no sé si tú crees que los milagros son para nosotros en este día. Ahora, si tú no crees en los milagros, si no crees que estos ocurren, pero quisieras creer, entonces debes darte cuenta que hay 4 pasos principales que nosotros tenemos que dar para que esto suceda. Número 1, sorpréndete de Dios. Sorpréndete de su maravilla, de su grandeza. Pero no puede haber milagros en un ambiente donde Dios no es exaltado. La segunda cosa es, despierta tu fe en Jesucristo. Él es el que hace los milagros, no en los milagros. Enfócate en el que hace los milagros, que es Jesucristo. Echa fuera de tu vida la falta de confianza en el Señor y sepulta el desánimo. Mira, voltea con tu vecino. Sí me gusta que volteen con el de al lado. ¿Lo ves desanimado? Dale un zape. Que se te quite lo desanimado. Esto es una actitud que nosotros tenemos ya generalizada de desánimo. Y la cuarta cosa es, clama a Dios con insistencia por tu milagro. Hazlo todos los días. Hazlo a todas horas. No dejes de estar pidiendo y clamando por tu milagro. ¿Sabes? Los milagros que Jesús hizo principalmente fueron entre las personas que se considerarían con estas cualidades. Eran los rechazados, los pobres, los huérfanos, las viudas, los cojos, los sordos y los leprosos. Si tú eres una persona que tiene una necesidad profunda, ya sea emocional o física o económica o matrimonial o familiar o de lo que sea, entonces tú eres un candidato ideal para recibir un milagro de Dios. Solo las personas necesitadas son las que reciben los milagros. Si tú dices, a mí no me falta nada, bueno, primero dile gracias a Dios que no me falta nada. Y entonces, ya te voy a decir, porque nosotros seguimos hablando de la gente que necesita los milagros. Gente necesitada de milagros. ¿Cuántos necesitados de milagros vinieron hoy? Creo que hay más que hace ratito te había preguntado. Gracias a Dios. ¿Qué crees que sucedería en nuestra casa espiritual Oasis si tuviéramos la atmósfera apropiada para los milagros? Te voy a decir qué pasaría. Te puedo garantizar que muchas cosas empezarían a ocurrir. En primer lugar, todas las personas de alguna vez que estuvieron aquí con nosotros estarían de regreso, como nos da tanto gusto que esté Fanta. ¿Dónde estás, Fanta? Igual de feo, pero gracias a Dios, ¿no? Regresó. Y Monse por acá, qué gusto de verdad, mijita, que hayas regresado.
Pero cuando tengamos este ambiente de milagros, todos los demás que hoy no están aquí van a regresar. Otra cosa que va a suceder es que los que llegan tarde van a llegar temprano y ese va a ser milagro. Yo sí espero un día, de verdad, que cuando llegue la hora de la hora, estemos como ahorita estamos, todos llenos, aquí estamos, pero todos tempranito. ¿Sabes? Los milagros, si cada persona en lo individual, si todos colectivamente honramos nosotros la presencia de Dios y le damos la libertad para hacer lo que la Escritura afirma que hace, entonces va a ocurrir lo siguiente, que el Espíritu Santo se va a convertir en la pieza clave para preparar la atmósfera de milagros. Y la otra cosa es que el mismo Espíritu va a operar poderosamente en medio de nosotros, porque los milagros es un asunto que nos compete a todos. Los milagros ocurren por la intervención poderosa del Espíritu de Dios sobre nosotros y a través de nosotros. Te quiero decir algo, en el nombre del Señor, a través de ti se van a hacer milagros. Cuando tenemos la atmósfera de milagros, entonces Dios te va a usar también como una extensión para que a través de ti lleguen esos milagros. Por eso tú y yo como individuos podemos ya sea contribuir o podemos inhibir la manifestación del poder de Dios. Podemos ser ese factor clave que se haga inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Déjame que te lea esta porción del capítulo 15 de Romanos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, dicen otras versiones, poderosas señales y prodigios, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Ilírico, que es en la parte noroeste de Macedonia. Los milagros ocurren cuando abiertamente le damos la bienvenida al Espíritu Santo y cuando nuestra fe en Jesucristo está despierta, está viva. Cuando tenemos esa relación con Dios, cuando Cristo es realmente ese amigo del que hemos venido predicando, entonces estamos generando esta atmósfera para que se generen los milagros. En otra porción de la Escritura en Gálatas dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Es una pregunta retórica. La respuesta es por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es por el oír con fe en Jesucristo la palabra predicada. Déjame decirte una cosa. Cuando tú estás en casa, abres tu Biblia y ahí estás teniendo una lectura de la Biblia. Este no es el pasaje al que estoy aludiendo. Hay algo especial que sucede en nuestra fe cuando tú la escuchas a través de la predicación. Voy a darles mi interpretación y pudiéramos estar de acuerdo. Si es por internet no cuenta. Si es que te pasaron un disco de tercera o de cuarta generación, de esos que ya tú lo oíste, no sé qué, o que te lo manda la tía porque dices, esto es para ti, hijito, ese tampoco cuenta. Cuando nosotros estamos en vivo y a todo color, y estamos escuchando el Señor hablar en un medio ambiente donde el Espíritu está presente, ahí es donde suceden milagros. Yo he leído, no me ha tocado verlo, pero lo creo, lugares donde las personas han pasado enfrente de la iglesia mientras el Señor está siendo exaltado y las personas al pasar enfrente de la puerta de la iglesia ¡guac!, han caído tocados por el Espíritu Santo, han hablado en lenguas, han recibido salvación y no ha habido ni quienes prediquen. Cuando el poder portentoso de Dios se mueve en medio de nosotros, empiezan a ocurrir estas grandes cosas. Por otro lado, también tenemos que estar conscientes que los milagros que Dios tiene para ti y para mí están guardados en el Espíritu. Miren, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de justicia, de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu.
Esa es la clave. Los milagros están guardados en el Espíritu. Yo espero que no haya aquí personas que no crean en la tercera persona de la Trinidad. Yo espero que haya personas aquí que crean en el bautismo del Espíritu Santo y de lo que el Señor hace a través de esta persona en nuestra vida. Dice la Escritura, perdón, ese es el pasaje que acabamos de leer de Romanos, y yo lo que quiero decir es que estamos hablando aquí del reino de Dios. Pues el reino de Dios es la vida abundante que Jesús prometió, y esa vida abundante está en el Espíritu. Quiero poner 6 transparencias claves para que tú y yo podamos entender el mensaje que Dios nos está enviando este día. ¿Cómo es que se establece esta atmósfera de milagros? Nuestra expectativa con respecto a los milagros necesita ser cultivada, avivada y animada. Yo no sé si tú conoces de pronto a esos doctores que te dicen, pues mire señor, ya le hicieron por aquí, ya le hicieron por allá, está bien del aceite, no sé qué, pero finalmente hasta aquí yo puedo llegar. De aquí en adelante, ore al Señor. ¿Estará bien? Hágame así o así. Está muy mal. ¿Por dónde teníamos que empezar? Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Antes de llegar con los médicos. Miren, los médicos son instrumentos de Dios, nada más. Y por eso Dios a los médicos les da una capacidad especial para estudiar. Y son como búhos, ellos no necesitan dormir. Pero no son más que empleados de Dios, llevados para hacer portentos y milagros. Entonces nosotros tenemos que cultivar y nos tenemos que animar unos a otros que lo que el Señor va a hacer es un milagro. Por unos segunditos, mediten esto. La actitud de expectación de milagros vence esa experiencia de fracaso y de derrota. Necesitas estar expectante de los milagros de Dios. Si no haces eso, no suceden los milagros. Es decir, que de aquí en adelante tenemos que vivir con las antenas puestas de tal manera que estemos diciéndole, Señor, ¿dónde viene el siguiente milagro? Ese es estar expectantes de lo que va a suceder. Imagínate que tienes un problema en Hacienda y te vas a Hacienda y dice, resulta que no ha pagado impuestos desde el día que nació. ¿Qué necesitas? Un milagro. No, todavía no pagues, espérate, igual te condonan la deuda, necesitas un milagro. Entonces, en vez de estar derrotado a la hora que el contador te dice, debes 8,000, entonces yo antes de recibir la noticia estoy expectante, y esto es lo que va a vencer todas las experiencias que he tenido en el fracaso. Ya le intenté, esto no sucede. Otra cosa, la expectativa o esperanza de milagros es una disciplina para el cristiano. Esto es algo que no nos sale de forma natural y tenemos que incorporarlo a nuestra vida. Implica que el creyente se enfoca en Jesús y en la palabra de Dios. Y después, si quieres, pedir el diagnóstico de los médicos. Pero mi primer objetivo es estar ahí pendiente de Dios, enfocado en Él. Una actitud expectante de milagros ayuda a desarrollar la atmósfera cargada de esperanza y de fe que asegura que el Señor sí lo puede hacer y que el Señor sí lo quiere hacer. Y finalmente Dios pudo en el pasado y por eso hoy oro y creo que el Señor hará un milagro sin importar cómo me sienta. Somos muy dados a guiarnos por nuestros sentimientos. No siento nada. Eso quiere decir que Dios no va a hacer nada. No, es independiente de lo que yo pueda sentir, la confianza que yo necesito tener. Y entonces quiero llamar ahora tu atención al pasaje que quiero mostrarte aquí. Ya vimos estas cosas de la expectativa que debemos tener.
de ese cambio de actitud que debemos tener. Esa confianza de que el Señor quiere y puede hacer milagros en nuestra vida. Ahora vamos a leer esta porción de la Escritura. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, él es un hombre cojo de nacimiento, le dijo, míranos. Juan y Pedro le dijeron a este hombre que estaba cojo, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que sí te doy, lo que te puedo impartir es el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esa debe ser nuestra respuesta, esa debe ser nuestra actitud. Estoy aquí esperando recibir de Dios un milagro. Ese hombre ciego, ese hombre cojo, tuvo la disposición, tuvo el ánimo que lo hizo decir sin palabras, Señor, tengo fe que hoy tú vas a hacer un milagro en mi vida. Y entonces Dios usa a los apóstoles y a través de ellos viene la sanidad. Por eso es tan importante entender que la atmósfera de milagros nace, crece y se desarrolla cuando existe la actitud de creer en Jesucristo. En algunas de las ocasiones vemos cómo Jesús, al sanar a las personas, las confronta, les preguntaba, ¿quién es sano? Digo, pareciera preguntas obvias, pero lo que el Señor estaba haciendo era confrontarlos. ¿Realmente crees en Jesús? Ahí está puesta tu fe. Porque creer no se basa o se cimenta en una experiencia buena o mala. Esto lo hacemos en nuestra vida diaria para todas las cosas. Nos duele, la espalda. Y entonces le preguntamos al esposo, oye, ¿qué me pongo? No sé, de eso no nos ha dado todavía. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de hablar al médico, le hablamos, ya me acuerdo, Rogelio también le duele la espalda. ¿Qué te tomaste, Rogelio? Y entonces Rogelio me receta, me dice, a mí me funcionó bien tal pomada, ponte en la silla, ¿sabes? Y entonces ahí andamos preguntando del uno al otro, ¿dónde está la mejor medicina para lo que yo estoy padeciendo? En vez de ir directamente al que nos creó, al que nos formó, a quien estamos diciendo que le tenemos fe, para que entonces de ahí venga la sanidad. No está cimentada nuestra fe en que algo me salió bien o no me salió bien. Creer se basa, se cimienta en lo que creo y declaro a partir de la palabra de Dios. Y es una promesa de Dios. Si es una promesa de Dios, entonces tenemos el derecho y también la responsabilidad de estar esperando que llegue esa promesa. Yo creo que algo que se ha apoderado de nuestra mente es que nosotros hemos tropezado muchas veces, nos hemos dado en la espinilla muchas veces, y ahora eso que nos hizo tropezar, esa puerta que no se abrió, eso lo único que ha sucedido ha provocado un espíritu de incredulidad. Por eso, las oraciones que Dios no ha contestado, ¿cómo se lo hemos pedido? Las oraciones que según nuestra agenda están retrasadas, y el ver que otras personas que en nuestra opinión merecían un milagro no lo recibieron. Todo esto está pesando para que nosotros no tengamos esa actitud abierta para decirle al Señor, Señor, sí creo en ti. Por eso no debemos permitir que ningún hecho nos afecte y mucho menos dejemos que eso apague nuestra fe. Tú y yo podemos escoger creer en Jesucristo. Agustín de Hipona o San Agustín, un religioso filósofo de mediados del siglo I, habló de esta manera en términos de la fe, y él decía, fe es creer lo que no vemos, eso también lo dice Hebreos capítulo 11, pero usó la segunda frase, y la recompensa de la fe es que veremos, ¿qué cosa? Lo que creemos. ¿Crees que Dios va a hacer el milagro? Lo vas a ver. Si no crees, no lo vas a ver. Pero tienes la fe que Jesucristo sí lo va a hacer,
entonces va a suceder. ¿Sí se entiende? ¿Es difícil de entender ese principio? Yo creo que es muy fácil, hasta los niños lo pueden aprender. Por eso, para Jesús era prioridad el creer. Marcos 9:23 dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. En la versión internacional me gusta que dice, el que cree, todo es posible. Y también Juan en el Evangelio dice, el que en mí cree, que son palabras de Jesús, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Yo te quiero hacer 4 recomendaciones, muy concretas, muy sencillas, que nos van a ayudar a tener esa atmósfera donde los milagros se van a dar en nuestra vida. La primera cosa que tenemos que hacer es confesar la grandeza de Dios. Es decir, confesar las maravillas de las cosas que Dios hizo, como la creación, como los milagros que Jesús hizo frente a sus seguidores. ¿Se acuerdan? Él multiplicó el pan, Él multiplicó los peces, Él convirtió el agua en vino, Él vino y trajo sanidad a los leprosos y hizo muchos otros milagros más. Lee la Escritura ahora tú todos los días y medita cómo Dios libró a Israel de sus enemigos, que eran cientos de miles de veces superiores a ellos. Cómo los libró de las condiciones que les eran muy adversas. Y entonces, al leer la palabra, nosotros vamos a reconocer y declarar que antes Dios fue muy grande y ahora también sigue siendo muy grande. Es el mismo Dios que venció a los asirios, a los sirios, a los asirios, a los babilonios y a los egipcios. Es como decir, el Dios que le ganó al ejército americano, al japonés y al francés juntos, lo sigue haciendo el día de hoy. Ahora tenemos que estudiar la Escritura y aprender cómo el Señor proveyó y suplió para las necesidades de su pueblo, respondió a sus peticiones, los protegió, los guió, y cómo hizo milagros, algunos pequeños y otros grandes. Y tenemos que aprender, quizá leer y memorizar la Escritura y tener pasajes como estos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor, mi Dios, eres grandioso, te has vestido de honor y majestad. Y este versículo 2, qué bonito lo dice el salmista. Te has envuelto en un manto de luz, despliegas una cortina de estrellas de los cielos. Estamos aquí exaltando al Señor. Primera Crónicas, David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Dios, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Son palabras que están exaltando, que están haciendo eso que nosotros tenemos que hacer para tener un clima donde los milagros sucedan. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es que esta atmósfera de milagros se experimenta en la presencia viva de Jesucristo. Nosotros tenemos una promesa. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en este momento Jesús está vivo. Y Él vive a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros experimentamos a Cristo vivo por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, como son también los milagros. Pero todo lo que hace el Espíritu, lo único que está haciendo es manifestar el poder de Dios. Y si nosotros queremos honrar a Jesús, lo debemos adorar con pasión y reconocer su presencia poderosa sin importar lo que yo siento. Te voy a decir un sencillo ejemplo. Hay ocasiones que nuestro grupo de alabanza está aquí al frente y alguno de los que está presidiendo dice, Dios está aquí presente. Y yo digo, ¿lo estarán sintiendo los demás? ¿O es ocurrencia de ello? ¿Sí está o no está? ¿Está si lo crees o si no lo crees? ¿Está si lo sientes o no lo sientes? ¿Está si lo dice ello o no lo dice? Pero nosotros tenemos que salir de esa zona de que yo necesito sentir para poder creer. Yo no sentí nada. No, ni lo vas a sentir. Déjame decirte que el Señor por eso
nos advierte con toda claridad que lo que Jesús hizo ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer todos los días. Mira esta expresión como está en el Evangelio de Marcos. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y así, fíjense, así que les demostraré, dice Jesús, que el Hijo del Hombre, ese es uno de sus propios nombres, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, y todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Otro pasaje que también Marcos escribe, y ya ustedes para ahorita saben que Marcos lo que narra son los hechos de Jesús. Al instante, la hemorragia que esta persona tenía de 12 años se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición, y Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús venía envuelto por una multitud, se entretujaban y se apachurraban, y el Señor seguramente lo traían ensanguchado. Pero esta mujer, creyendo en los milagros, tenía fe que Jesucristo lo podía hacer y tocó solamente el borde de su manto, y eso fue todo lo que necesitó. Y Jesús lo que dijo es: ha salido poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? La tercera cosa es que tú necesitas para establecer esta atmósfera de milagros es tener el valor y tener labios que estén dispuestos a reconocer lo que Dios hace. Si nosotros queremos tener milagros, vamos a tener que ser, ¿saben qué? Audaces. Lo contrario de audacia es timidez, duda, incredulidad, escepticismo, indiferencia. Audacia lo que significa es que salimos de nuestra zona de confort. Nosotros somos una sociedad muy peculiar. Somos un grupo de personas que nos da pena ajena. ¿Saben qué es eso, verdad? Alguien hace el oso y yo soy la película. Es algo que no lo entiendo muy bien, pero así funcionamos, ¿no? Y cuando, siempre me acuerdo de mi mamá cuando comento esto, ella estuvo trabajando 24 horas para hacer la comida donde nos estaba invitando, y cuando nos sentábamos a la mesa decía: hay de disculpar, todo está muy sencillo. Muy sencillo, pues si se tardó 24 horas para preparar eso, ¿no? Eso es falsa modestia. Así no llegan los milagros. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente. ¿Qué es lo que necesita? Necesitamos empezar a hacer lo siguiente. Debemos abandonar nuestras motivaciones y oraciones pequeñitas. Ay, Señor, que me alcance para la quincena. ¿Tú crees que vas a recibir un milagro así? Otra cosa que tenemos que hacer es, debemos atrevernos a pedir milagros. Señor, necesito esto que es grande. Al mismo tiempo que lo estoy diciendo, es grande para mí, pero no para ti. Debemos tener el valor de pedir por las cosas que son humanamente imposibles, que son improbables. Esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pedir. Señor, dame una casa, aunque sea chiquita. Pídele una casa, ¿cómo? Pues grande, cuando menos para que quepamos todos un día que nos invites a comer, ¿no? Tenemos que cambiar esa estructura, y para experimentar esos milagros del día de hoy, debemos creer en Jesús, que Él es el que hace los milagros. Tener la confianza que lo que pedimos esté en línea con la voluntad de Dios, y pedir que el Señor haga milagros. Fíjate cómo lo dice la Escritura. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, y comenzaron a gritar:
Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. La versión internacional dice que también la gente gritó, pero ellos gritaban todavía con más fuerza. Y le decían, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Si nosotros no clamamos, no aprendemos a clamar al Señor, te pregunto, ¿tus vecinos son escandalosos? Más o menos. Pues ahora que se quejen de nosotros. Y cuando necesitamos clamar, vamos a clamar. Cierra la puerta, estás en tu casa, clama al Señor con todo lo que tú tienes. La condición de la boca, la confesión de la boca, gracias, no es otra cosa que el discurso de nuestro corazón. Por eso cualquier cosa que llena tu corazón eventualmente va a salir por tu boca. Ese tiempo que nosotros teníamos leyendo la palabra de Dios es lo que va a llenar el corazón, pero va a requerir meditación y esfuerzo. Tenemos que invertir tiempo en ese devocional que tenemos diario con el Señor y que esos tiempos modestos que teníamos ya no lo sean de esa manera. Y vamos a reflexionar en la palabra hasta que ésta encarne a nosotros. Miren cómo lo dice Isaías. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará lo que yo quiero y la prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Algo más que necesito pedirte que guardes ahí en tu corazón. Y yo les pido que todos me vean. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú afirmas a voz en cuello que Dios te va a hacer un milagro? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. Si no pasa nada, te quedaste en la condición actual, no perdiste nada. Pero si al mismo tiempo y por encima de tu experiencia, Dios te va a garantizar que su palabra declarada por ti va a cumplir los propósitos para los cuales Él le envía. Que no te dé vergüenza decir, Dios está haciendo esto en mi vida. Pues no se nota, pero se va a notar. Y además no tienes que dar cuentas al vecino. Tú habla como si los milagros ya estuvieran dados. Y habla de los milagros para que esto anime tu fe y la fe de otros. Dice Isaías, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo conozco cristianos que dirían, me quito la primera parte, yo creo en mi corazón, que la montaña se va a mover. ¿Se va a mover? No se mueve. ¿Qué necesitas? Necesitas hablarle a la montaña. Necesitas decirle, montaña, muévete. Necesitas hacerlo con esa confianza de que Jesús va a hacer el milagro. Y necesitas hacerlo para que otros también te escuchen. Y el último punto que quiero mostrarles es que nosotros entendemos mejor la atmósfera de milagros cuando nosotros oramos y ayunamos. Le pido al grupo de alabanza si me acompaña. La oración y el ayuno son medios de gracia que yo creo que muy pocos lo estamos ejercitando, pero la oración y el ayuno son detonadores que establecen, que mantienen esta atmósfera de milagros. Leemos una y otra vez en la Biblia que Jesús oró y sanó. Los apóstoles y la iglesia del primer siglo también oraban y ayunaban. Y la Escritura nos muestra cómo Dios honra la oración y el ayuno. Y también lo hemos experimentado, seguramente todos los que estamos aquí, el poder de la oración. Decía Tellito en la mañana, la oración. Yo estoy aquí y me siento mejor gracias a la oración de los justos. Porque la oración puede mucho. Miren cómo Isaías hablaba al pueblo de Israel y les decía, ustedes se humillan al hacer penitencia por una fórmula.
inclinan la cabeza como cañas en el viento. ¿Han visto a los judíos orar en el muro de los... No sé si hayan visto algún documental. Hay un muro donde los judíos suelen orar. ¿Los han visto orar? ¿Cómo le hacen así? Es lo que dice Isaías. Dice, compadre, nomás te mueves y te mueves y te mueves, pero no pasa nada. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. Esto lo hacían cuando estaban en señal de duelo. Y le dice, ¿a esto le llaman ayunar? ¿Realmente creen que con esto agrada al Señor? Dice, no. Esta es la clave del ayuno que quiero es, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. El ayuno es, alivien la carga de los que trabajan para ustedes. El ayuno es, dejen en libertad a los enfermeros y suelten las cadenas que tienen la gente en prisión. Esta mañana yo te quiero invitar, como siempre, cada domingo a tomar una decisión. A donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te encuentres, entre este momento y el día siguiente domingo que nos vamos a ver, tú necesitas ahí en ese lugar donde estás establecer tu atmósfera con Dios. Tienes que dar un paso hacia adelante y cambiar la atmósfera de no esperanza, de no prosperidad para el futuro, de no respuesta, por una atmósfera donde tú puedas realmente creer y declarar, Dios tiene todas las respuestas. Dios tiene un futuro exitoso para mí. Orar con fe en Jesucristo, orar con convicción que vas a recibir lo que tú tanto me estás ayudando. Voy a pedir a Damián que le pase a dar una tarjetita a cada uno de ustedes. Porque hay algo que a mí me gustaría que hiciéramos este día. Arturo nos decía durante los avisos, el día 24 vamos a tener una noche de oración. Y yo les quiero proponer que esa noche sea una noche de milagros. Y ese día vamos a orar específicamente por todos los milagros que nosotros vamos a declarar que el Señor nos va a dar. Por eso yo necesito que en ese papelito blanco que te están dando, anotes el milagro que tú necesitas. Escúchame bien antes de escribir ahí. No sé leer en lenguas, entonces escriban en español. Hay unos que ponen unos garabatos que no saben uno que están escribiendo. ¿Cuál es el milagro singular? Estos no son los motivos de oración, ni es motivo de gratitud a Dios por lo que te ha dado. No se preguntan nada de eso. Lo único que quiero saber es qué milagro tú estás ya declarando y ya estás esperando. Seguramente eso lo puedes hacer con 10 palabras cuando mucho. Algunos de los milagros necesitamos 2 palabras. Mi esposa, ¿no? Que Dios haga el milagro y necesite un milagro con su esposa, con su esposo. Ponle al Señor en ese papel de manera concreta cuál es el milagro que tú tienes que dar. ¿Alguien no ha recibido la tarjetita? David, ¿me puedes prestar la canasta de la cena? Mientras el grupo de alabanza va a cantar para nosotros, si alguien no recibió hojita, ya se nos terminaron, entonces la puede partir a la mitad o en un papelito o algo, pero tú y yo tenemos que hacer lo siguiente: confesar la grandeza de Dios, creer
que Jesús está vivo a través del poder del Espíritu Santo. Tienes que invitar a Jesús para que Él se haga presente en tu vida con poder sobrenatural. Necesitas declarar con valor que ya recibiste el milagro y tienes que orar y ayunar con ese entendimiento de lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Yo te aseguro que si nosotros seguimos estos sencillos principios de la palabra, tú vas a ver tu milagro realizado. Yo te invito a que en un acto de fe pases aquí adelante y pongas en esta canasta cuál es ese milagro que tú ya estás esperando de parte de Dios. Concreto, específico. No necesitamos el nombre. Si lo quieres poner está bien, pero no necesitamos tu nombre. Si la fe mueve montañas, déjalas mover, venimos a encontrarte, te queremos Si la fe ¿Quieres poner de pie, por favor, ahí en tu lugar? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Jeremías? Donde dice, clama a mí, ¿y qué pasa? Y yo te respondo. Yo quisiera que, por último, nosotros clamáramos al Señor. Y como les digo, clamar es levantar la voz del pueblo. Decir, Señor, este es mi milagro que estoy pidiendo. Este es el milagro que estoy esperando. Y yo quisiera pedirte que lo pudieras decir. Dios ya lo conoce, pero Él quiere escucharlo de tus labios. Yo no conozco uno a uno las personas con la necesidad o el milagro que están esperando, pero tú sí lo sabes. Lo sabes que lo escribiste y lo pusiste en esta cabeza. Ahora yo te quiero invitar a que al orar tú levantes tu voz y le digas al Señor, ¿cuál es ese milagro que tú quieres hacer? Díselo a Él.
yo voy a guiar esta oración, pero tú vas a decirle al Señor cuál es tu milagro. Bendito Padre, en esta tarde, en esta hora, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que solamente tú eres el dador, tú eres el hacedor de los milagros. Hacemos una declaración de fe, Señor, en Jesucristo. Aquí, Jesucristo, te creemos para salvación, pero también te creemos para sanidad, te creemos para liberación, te creemos para prosperidad, te creemos para la solución en cualquier problema que nos encontremos. Y esta mañana te decimos, Jesús, creemos que tú haces milagros. Y como tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, hoy declaramos, Señor, así como mientras estuviste en la tierra estos 3 años y medio, y tú por donde pasabas y hacías milagros, Señor, declaramos que este momento será un tiempo de milagros para esta iglesia, para cada familia aquí representada, para cada uno de nosotros, Señor. Hemos puesto ahí en esa cesta, en esa canastilla, hemos puesto el milagro que estamos esperando recibir de ti, Señor. Y ahora clamamos a ti, Padre, para decirte, haz mi milagro, Señor. Lleva a cabo eso que hay en mi corazón y que te he estado pidiendo, Señor. No levanto delante de ti porque tú sí me escuchas, porque tú eres, Padre, escuchar de mis labios la necesidad tan imperiosa que tengo, Señor. Y lo único que puedo necesitar ahora es una intervención sobrenatural de tu Espíritu. Necesitamos ese poder sanador, ese poder perdonador, un poder restaurador. Padre, necesitamos el poder de la resurrección de Jesucristo para que así como Él se levantó de los muertos, así también, Señor, tú levantes a cada uno de nosotros a nuestra situación.